Muy buenos días, mi nombre es Oscar Eduardo Moreno, soy residente de tercer año de neurocirugía y como es costumbre, hoy lunes vamos a darle inicio a la reunión de columna. Para abordar el tema, vamos a desarrollarlo a través de un caso clínico cortesía del doctor Gustavo Giraldo. Entonces, se trata de una paciente de 10 años femenina que consulta en la institución en el 2014 con un cuadro clínico de un año de evolución. Inicia con una cervical irradiada a la región occipital. De forma progresiva, alrededor de 2 o 4 meses, la paciente inicia con una cuadriparesia, ¿sí? Refiere que ya no podía sostener los lapiceros para hacer las actividades escolares y progresa a tal punto que ya no puede caminar. La madre también refiere también apneas del sueño y al ingreso a nuestra institución encontramos una paciente postrada en malas condiciones funcionales y nutricionales. El examen físico, sin aparente déficit de nervios craneales, tenía atrofia de miembros superiores e inferiores asociados a espasticidad, una fuerza proximal de 3/5 y distal de 2, y puestez en el cuerpo izquierdo, hiperreflexia generalizada con ausencia de reflejos cutáneos abdominales y Babinski bilateral. Con ese cuadro clínico, sospechamos que la paciente tiene algún compromiso a nivel de la unión bulbomedular o cervical alta. Entonces ella llega con estas radiografías, que vemos una radiografía AP, una radiografía lateral de la unión cráneo-cervical. En la línea azul les estoy delimitando el foramen magno y podemos evidenciar en esta imagen AP, aquí de pronto no es de la mejor calidad, pero alcanzamos a observar que la odontoide sobrepasa ese límite del foramen magno. En la vista lateral de pronto es más claro, observamos aquí este límite del foramen y miren aquí la odontoide es como sobrepasa esta línea. Otras cosas llamativas que nos permite ver esta radiografía es el espacio atlantoaxial anterior, está aumentado para esta paciente. Nuestras radiografías sospechamos que la paciente pueda estar cursando con una invaginación basilar, con una inestabilidad craneocervical y le solicitamos una resonancia. Entonces aquí vemos un corte sagital en secuencia T2 de la resonancia de aquí los cortes axiales. Esta línea me marca el nivel del corte y es evidente que esta paciente tiene una invaginación basilar, una odontoides con retroflexión, una compresión importante a nivel de la unión bulbomedular, inclusive con algo de hiperintensidad, ya que nos sugiere daño a la estructura neural. También podemos evidenciar aquí que tiene aplanamiento de la base del cráneo. Vamos corriendo los cortes. Miren la compresión tan severa que tiene esta paciente a nivel de la unión bulbomedular. Bueno, para hacerlo académico, tomamos las medidas de referencias anatómicas para mirar la relación de la odontoides con el foramen magno. Aunque es evidente pues, que la paciente tiene una invaginación basilar, es para hacerlo un poco más dinámico. Miren que la odontoide sobrepasa 6 milímetros la línea de Marwijk, 7 milímetros la línea de Chamberlain, 10 milímetros la línea de McGregor. Todo esto sugiere obviamente una invaginación basilar. La línea de Wackenheim, que es la línea basal del clivus, atraviesa la odontoides. Por lo general la odontoides debe estar anterior y ventral a esta línea. Aquí en este caso la está sobrepasando. El ángulo clivus canal de esta paciente es de 96 grados. Recordar que este ángulo oscila entre 150 en flexión y 180 en extensión. Y el ángulo basal de Welcher que me permite ver qué grado de aplanamiento de base del cráneo tiene la paciente, pues en ella da 156. Recordar que ese límite es 140. Por encima de 140 estamos hablando de una plativacia. Esta paciente además cursa con una plativacia. Solicitamos tomografías para evidenciar todo el componente óseo y se puede evidenciar que tiene hipoplasia de los cóndilos occipitales. Ya la odontoide sabíamos que estaba en invaginación con retroflexión. Y en los cortes axiales es llamativo ver que también tiene alteraciones en la función del arco posterior de C1. O sea que estamos hablando de una paciente de 10 años con un cuadro de un año
de cuadriparesia progresiva que ha llegado hasta el nivel de postración, con diferentes anormalidades del desarrollo de la unión cráneo-cervical. Entonces, en ese contexto, me gustaría preguntarle a los presentes cuál sería la conducta a tomar. Esa paciente, les comento, consultó durante ese año en diferentes instituciones donde le daban solo manejo sintomático. Inclusive le hicieron una tomografía cerebral que fue leída como normal y le dieron el gris. Entonces, ¿cuál sería la conducta de ustedes? ¿Le siguen con la propuesta de manejo médico o ustedes proponen de pronto algo distinto? ¿Qué tal reducción de esa compresión-contracción o reducción más una cirugía? Y si es cirugía, ¿qué tipo de abordaje? Me gustaría escuchar aquí a los especialistas de columna que están acá presentes de base de cráneo. ¿Cuáles serían las opciones para este paciente? Ignacio, ayudarnos. Yo creo que lo primero es realizar una tracción para ver si... ¿Alguna sugerencia, profe, en cuanto al abordaje vía anterior? ¿Usted lo haría abierto, lo haría transoral, transnasal, endoscópico? Te voy a hacer una pregunta mientras alguien más responde. Ya se tiene, ya se tienen los equipos suficientes para hacerlo transoral. Oscar, ¿me escuchas? Sí, sí. Pues evidentemente mi opinión sobre este paciente es un paciente que tiene una anormalidad de la unión cráneo-cervical, tiene múltiples anormalidades que llevaron pues a esa imagen definitiva en donde la odontoides está dentro del cráneo, con una imaginación. Yo creo que este paciente dentro del algoritmo de tratamiento debe traccionarse y la decisión que se tome, si anterior o posterior, depende, o de 360 grados, depende si hay una reducción parcial o ninguna o total. Este paciente se tracciona, se mira si hay algún grado de reducción. La tendencia inicial es estabilizarlo vía posterior y si queda algún grado de compresión que es previsible por el ángulo clivocanal que tiene, es muy probable que requiera un abordaje anterior con un abordaje transoral para resección de la odontoides. Pero si uno revisa los algoritmos de esta patología, en particular la decisión quirúrgica, que es quirúrgica evidentemente, si se hace anterior o posterior o ambas, o primero una o después la otra, depende mucho si hay una reducción de, de, la, de la patología con una adecuada tracción. Si hay reducción de la tracción, con la tracción, perdón, es posible que solamente una vía posterior sea suficiente, pero si no hay una reducción completa y persiste la compresión anterior, habría que hacer un abordaje anterior adicional. Perfecto. Oscar, yo quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Especialmente para los neurocirujanos infantiles. Ustedes, digamos, catalogarían esta invaginación basilar o la clasificarían de alguna forma en relación con las diferentes anormalidades que tiene la unión occipito-cervical y de acuerdo a eso, digamos, habría forma de predecir cuál es la probabilidad de que la reducción sea suficiente
para hacer únicamente una vía posterior o definitivamente hay que esperar, traccionar y mirar a ver qué pasa? El doctor Salas y el doctor Cortés, que muy probablemente ven pacientes de este tipo con frecuencia, ¿tienen algún comentario? Bueno, como todavía no aparece la respuesta, yo vuelvo a preguntar algo, es si ya se tienen los equipos suficientes y necesarios para hacer la resección transoral. Eso lo vamos a Profe, sí se, discutir, profesor, al final. Lo vamos a discutir durante la charla, porque Bueno, realmente eso es lo también. interesante de esta presentación. Al parecer no están conectados los cirujanos infantiles. Bueno, Oscar, sigamos. Vamos a darle continuidad. Entonces, estas son las preguntas a desarrollar durante el tema. Entonces, ¿en qué condiciones debemos sospechar una displasia occipitocervical? ¿Cuál sería como el enfoque diagnóstico? ¿Se realiza tracción en estos pacientes? ¿Cuándo realizar odontoidectomía? ¿Y cuáles son los abordajes quirúrgicos para el manejo de esta patología? Básicamente vamos a hablar de los abordajes ventrales, que son con los cuales no estamos tan familiarizados. Entonces, por definición, las displasias occipitocervicales son un conjunto de alteraciones que pueden ser congénitas o secundarias a otras patologías sindrómicas, infecciones, inclusive trauma, que distorsionan la anatomía normal del miembro cervical. Las primeras descripciones fueron realizadas por Merkel alrededor de 1815 en estudios anatomopatológicos, y las intervenciones quirúrgicas, los reportes iniciales de estas se dieron alrededor de 1970. Todas eran llevadas a cabo por una vía posterior, eh, y donde notificaban una alta morbimortalidad secundaria al procedimiento. Pero obviamente estaban tratando una enfermedad, una compresión anterior por una vía posterior. La unión cervical está compuesta por el occipital, el cual nos da el foramen mantle y los cóndilos occipitales, la primera vértebra cervical, que es el atlas, y la segunda, que es el axis. Estas vértebras C1 y C2 tienen una morfología anatómica muy especial, son distintas al resto de las vértebras, y esta morfología especial de estas vértebras le confieren a la unión craneocervical una movilidad muy importante a la columna cervical. Observen que entre C0 y C2 se da alrededor del 50% de la flexión de la columna cervical, y ni hablar pues de la rotación axial, la cual se da alrededor de casi el 90% de la articulación C1 y C2. Por lo tanto, cuando vamos a abordar pacientes con alteración de la unión craneocervical, tenemos que tener en mente estos grados de movilidad que confieren estas articulaciones, porque si consideramos funcionar o una cosa, sabemos que esta movilidad se va a ver alterada. La epidemiología de las displasias cervicales no está muy clara, no hay estudios de prevalencia o incidencia que nos diga qué tan frecuente es. Lo que sí se sabe es que hay ciertos síndromes que están asociados a la presencia de estas displasias, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta, síndrome de Klippel, síndrome de Conradi, displasias espondilopifisiarias, Morquio, síndrome de Down. Se ha visto que en estas enfermedades sindrómicas se puede evidenciar inestabilidad de la unión craneocervical asociada a invaginación en un 20 o un 50% de los casos. Los síntomas que se generan por estas displasias, todos son secundarios a una compresión a nivel de la unión pulmonar, y esos síntomas pueden ser muy específicos al inicio, muy ambiguos, por lo tanto el diagnóstico en algunos casos se puede ver retrasado. Pueden ser lentos, pueden ser agudos y progresar tan rápido y llevar inclusive a la muerte al paciente. El síntoma más frecuente es la cefalea occipital irradiada al vértice, puede estar presente en el 85% de los pacientes. Ellos pueden debutar con tortícolis permanente. La migraña basilar también se ha descrito. Alteraciones en el estado de conciencia. Los síntomas motores pueden ser desde monoparesias de extremidades y progresar a cuadri o cuadriplejía. Alteraciones sensitivas, la ataxia y el compromiso de pares bajos también se ha descrito.
la presencia de apnea, nistagmus, disfagia, neumonías por alteraciones en la difusión, tinnitus y hipoacusia, son uno de los más descritos. Cuando abordamos esta patología, las imágenes son de vital importancia. La resonancia hoy en día es el estándar de oro, dado que nos permite identificar la compresión y el nivel de compresión de las estructuras neurales y la relación que tiene esa compresión con los tejidos blandos y en cierta parte los tejidos óseos. La tomografía nos permite evidenciar bien la anatomía ósea alterada y nos ayuda al planeamiento quirúrgico. Las radiografías simples tienen su papel en las secuencias dinámicas, dado que nos ayuda a determinar si el paciente está cursando con algún grado de inestabilidad cranocervical. Y algo que se debe adicionar cuando pensamos intervenir estos pacientes son los estudios vasculares. Recordemos que en la displasia occipitocervicales la anatomía está perdida, está totalmente alterada y las estructuras vasculares también pueden tener una posición anómala. Estamos pensando en instrumentar, retirar odontoides, siempre tenemos que saber en qué posición está la odontoides con respecto a las vertebrales y la basilar, precisamente para evitar esos daños. Las imágenes también nos ayudan a trazar ciertas referencias anatómicas, como lo vimos inicialmente en el caso. Por ejemplo, nos ayudan a determinar la posición de la odontoides con respecto al foramen magno, y eso lo han descrito varios autores. Por ejemplo, Arwright diseñó esta línea, el cual nos delimita el foramen magno. Por lo general, la odontoides debe estar por debajo de esta línea, aproximadamente 5 milímetros. Cuando sobrepasa esta línea, estamos hablando de invaginación basilar. Igual lo hizo Chamberlain, describe esta línea que va desde el paladar duro a la parte posterior del foramen magno. Por lo general, la odontoides está debajo de esta línea y si la supera no debe ser más de 2,5 milímetros. Igual McGregor pues, estudió también estas relaciones anatómicas y describe esta línea que va desde el paladar duro, la parte más baja de la escámara occipital, y por lo general la odontoides no debe sobrepasar esta línea, si lo hace no debe ser más de 4 milímetros. Tenemos la línea de Wackenhut o basal del clivus, siempre la odontoides siempre debe estar ventral y anterior a esta línea, ¿sí? Si lo sobrepasan estamos hablando de invaginación basilar. Otra de las líneas o referencias anatómicas es el ángulo clivus canal. Es un ángulo que podemos o que diseñamos trazando una línea a nivel del eje del clivus y otra línea que va en la parte posterior del axis. El ángulo entre estas dos líneas es el ángulo clivus canal. Normalmente este ángulo oscila entre 150 en flexión y 180 en extensión. Cuando estos ángulos están muy reducidos, menor a estos valores, por lo general se asocia con una retroflexión de la odontoides y compresión de las estructuras neurales. Por último, tenemos el ángulo basal de Welcher. Este me determina qué tan plana es la base del cráneo del paciente. Este ángulo normalmente es menor de 140, medio 132. Cuando supera este valor, estamos hablando de que el paciente puede estar cursando con una platibacia. La platibacia en sí sola no es algo patológico, pero cuando se asocia con otras malformaciones sí puede generar sintomatología. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las anomalías de la unión cranocervical? Hay dos, uno lo puede hacer de diferentes formas, pero la más frecuente es según la etiología. Entonces, pueden ser congénitas o pueden ser secundarias a otros procesos, ya sea enfermedades sindrómicas, infecciones, trauma. Entonces, vamos a hablar de las más frecuentes. Dentro de las congénitas tenemos la falla en la segmentación del proatlas. La característica de esta patología son malformaciones a nivel del foramen magno. Miremos aquí en este caso, este paciente tiene una tomografía vía una vista coronal y observamos que tiene una alteración en la pared anterior de ese foramen magno. También se puede alterar la parte posterior del arco DC1 y en muchos casos estas anomalías me pueden generar compresión a nivel de las estructuras neurales. Hasta un 38% también se asocia con hernia de amígdalas. La invaginación basilar, por definición, es las odontoides a través del foramen magno invadiendo lo que es el cráneo. Se asocia por lo general con hipoplasia del clivus, del atlas o de los conductos occipitales o con
anomalías del arco de C1. La asimilación del atlas es la alteración en la fusión de C1, por lo general está fusionado al occipital. En este caso vemos una fusión completa del atlas al hueso occipital, pues las fusiones pueden ser parciales, pueden ser totales, como en este caso, e incluso estas fusiones pueden también generar en ciertos pacientes compresión a nivel del unión. Podemos tener alteraciones en los arcos de C1, puede ser a nivel anterior, puede ser a nivel posterior. Estas displasias también pueden generar fallas en la segmentación, en este caso aquí donde C2 está totalmente funcionado a C3, y la plativacia, que es el aplanamiento de la base del cráneo. Como les decía ahora, la plativacia por sí sola no genera sintomatología, pero cuando se asocia a otras alteraciones, como en este caso, sí puede generar compresiones a nivel medular. Las del desarrollo, tenemos la impresión basilar, es lo mismo, es la introducción de los odontoides cráneo a través del foramen magno, pero por fenómenos secundarios, ¿sí? Ya sean enfermedades como las osteomalacias, osteoides imperfectas, o por infecciones como el síndrome de Grisel. El uso odontoideo, la separación anómala de la parte más apical del axis de su cuerpo. Esto en algunos casos se asocia con inestabilidad craneocervical, y esa inestabilidad puede generar compresión de las estructuras neurales. Hay otros casos como este de locaciones rotatorias y casos un poco más complejos como estos sindrómicos donde hay una franca alteración de la anatomía de la unión craneocervical. Bueno, entonces teniendo ya un conocimiento básico de esta enfermedad tan variable, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Uno, siempre hay que buscar descubrimiento de la unión cervicomedular. Ese es el objetivo, quitar esta compresión a este nivel. Y segundo, determinar si el paciente está estable o no. En el caso que esté inestable, siempre tenemos que buscar instrumentar para estabilizar. Entonces, para darle desarrollo al tratamiento de estos pacientes, voy a tomar en cuenta el trabajo del doctor Arnold Meneses. Él es un neurocirujano hindú, hizo su residencia en neurocirugía en Estados Unidos y actualmente trabaja allá. Es el autor que más ha tratado pacientes con alteraciones de la unión craneocervical. Al año 2015 llevaba 6.000 pacientes tratados, lo cual le da un gran peso a las recomendaciones que él genera. De hecho, los algoritmos de manejo para las displasias occipitocervicales que uno utiliza en las grandes instituciones son basados en las recomendaciones del doctor Meneses. Entonces, lo primero que uno se debe preguntar es si la lesión o esa compresión que tiene el paciente reduce contracción. ¿Sí? Miren que la tracción puede ser efectiva hasta en el 80% de los pacientes menores de 12 años. En los adultos también tiene efectividad, el porcentaje es menor, pero siempre hay que intentar hacer tracción y evidenciar si esta compresión reduce. Idealmente, hacerla bajo sedación. En los niños toca hacerlos bajo anestesia general, con bloqueadores neuromusculares idealmente para que se facilite esa tracción de los tejidos, y siempre contar con imágenes durante el procedimiento. Esto es un ejemplo de un paciente que tiene una compresión, una invaginación basilar. Miren la radiografía previa, que se alcanza a ver la odontoides atravesando el foramen magno. El paciente se está llevando a tracción, y a medida que se aumenta el peso de la tracción, evidenciamos cómo logra una reducción de esa compresión que tiene aquí a nivel pues, de la unión cervicomedular. Si logramos una adecuada reducción de esta compresión, la siguiente pregunta es si el paciente está estable o no. Entonces, si el paciente está estable, lo que hacemos es darlo con una inmovilización externa y vigilarlo. Pero si el paciente está inestable, ese paciente hay que llevarle una fijación occipitocervical. ¿Qué pasa si no reduce con la tracción que estamos generando? Entonces, la segunda pregunta es determinar la ubicación de la compresión. Entonces, la compresión puede ser o ventral o puede ser dorsal. Si la compresión es ventral,
Esta es la indicación de llevar a los pacientes a una odontoidectomía y liberación de los tejidos blandos que se generan alrededor de la odontoides. Si la compresión es dorsal, simplemente los llevamos a una vía posterior con la cual nosotros estamos más familiarizados. Entonces, vamos a hablar básicamente de los abordajes ventrales, que son los que implican de pronto o son algo diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros. Entonces, los abordajes ventrales se pueden hacer por línea media, por vía lateral, pero los más usados son los abordajes por línea media. Y estos pueden ser de dos tipos, con ayuda de microscopio o endoscopia. Entonces vamos a iniciar con este, los que usan a través de la ayuda de microscopio, que puede ser transorales estándar o transorales extendidos. Entonces miremos dentro de los transorales estándar, tenemos el abordaje transfaríngeo, es un abordaje que se hace desde la vía oral. Este abordaje me permite una exposición desde la parte inferior del clivus hasta aproximadamente el disco C2-C3. Si uno necesita de pronto llegar a una parte un poco más craneal, hasta el tercio inferior del clivus, uno puede dividir el paladar blando, ese abordaje se llama traspalato faríngeo. Esto me permite la exposición del tercio inferior del clivus hasta el nivel del disco C2, C3. ¿Qué tanto de lateral me permite este abordaje? Pues me permite trabajar desde la línea media, me permite una distancia aproximadamente de 2 centímetros y a nivel del foramen magno 45 grados a cada lado. ¿Cuál es la indicación de estos abordajes transorales estándar? Básicamente lesiones que no reducen y que la compresión sea ventral. ¿Cuál es la limitación? La distancia interincisivos. Debe ser, por lo general, si es menor de 2.5 a 3 centímetros, este abordaje se va a ver limitado. Miremos un ejemplo de un paciente que en su infancia fue llevado a una cirugía por una enfermedad de Arnold Chiari, se llevó una descompresión suboccipital con recesión del arco posterior de C1 y en la adolescencia consulta por cuadriparesis cefalea. Son las imágenes, tiene una odontoides aquí retroflexa, herniación de amígdalas y tiene algo de seringomelia dorsal. Este paciente llevó a cirugía, está la posición, acá está la visión del cirujano. Miremos aquí estaría la parte craneal, acá estarían los pies, y esta es la visión que uno tiene desde el microscopio. Entonces, aquí ya tenemos dividido el paladar blando, aquí estamos observando el fondo de la pared posterior de la faringe, y procedemos a hacer apertura de la pared posterior de la faringe a través de la línea media. Luego, lo que hacemos es disecar el músculo longus coeli, retraerlo hacia el lateral, y ahí ya tendríamos expuesto C1, ¿sí? Y aquí tenemos el cuerpo de C2. A este paciente se le hizo un drill del arco anterior de C1, luego se encontró la odontoides, se procedió a hacer drill de la odontoides, se está terminando de retirar y aquí ya está totalmente realizada la odontoidectomía. Aquí lo que se está viendo es la dura madre. Este abordaje, los abordajes transorales tienen el beneficio de poder hacer cierre por planos de una forma segura. Eso es muy importante, dado que ayuda a que las tasas de infecciones, de fístulas, de microarquídeos sean menor. Entonces, se procede a hacer cierre por planos, es muy fácil a través de visión microscópica, que está cerrando la pared de la faringe, y aquí ya se procede a cerrar el paladar blando. Estos fueron los resultados de este paciente, una adecuada recepción de la odontoides, luego se llevó una fijación posterior, y miren el grado de descompresión. Bueno, cuando a través de vías transorales estándar no se puede hacer la reducción de esas compresiones a nivel ventral, hay unos abordajes que se han descrito como transorales extendidos. Entonces, uno de esos es el labiomandibular. Este abordaje implica una división del labio y una mandibuloglosotomía, como lo ven acá. Son abordajes, la verdad, un poco más mórbidos. Este abordaje labiomandibular me permite una exposición desde el tercio inferior del clivus y me permite llegar a regiones tan caudales como C3 hasta C5. Miremos un ejemplo de eso. Miren este paciente con esta malformación severa del membrano cervical. El paciente se llevó un tipo de abordaje
labio-mandíbulo mandibular. Aquí observen la visión del labio, de la osteotomía mandibular y la glosotomía, una exposición muy amplia. Aquí evidenciamos la pared posterior de la faringe. Este paciente aquí ya se le hizo el abordaje, se llevó a identificar las estructuras óseas, se le quitó todo lo que es la parte del odontoide y todo el cuerpo de C2 y se deja aquí con un óseo. El cierre por planos y observen aquí la radiografía postoperatoria, una adecuada descompresión. ¿Cuál es la indicación de este abordaje? Cuando la distancia interincisiva es muy pequeña, menor de 2.5 centímetros, y cuando necesitemos una exposición muy amplia hacia caudal, hasta C3 o hasta C5. ¿Cuál es la ventaja? La exposición, ¿sí? Pero son mayores las desventajas que las desventajas con este tipo de abordaje. Este abordaje deja cicatriz, deja incompetencia oral, alteraciones en la dentición, maloclusión, disfagia, alteraciones en movimiento y sensibilidad de la lengua, esos pacientes por los que han contractustomía a tiempo prolongado y un retraso en el inicio de la vida oral. Dentro de los otros abordajes extendidos tenemos el transmaxilar. Este abordaje implica realizar una osteotomía tipo Lefort, una fractura descendente de la maxila. Este abordaje me permite una exposición más hacia superior. Cuando deseamos llegar al tercio superior del clivus, este sería una muy buena opción. Y a nivel caudal, este abordaje me permite llegar más o menos al disco intervertebral C2, C3. Las indicaciones, lesiones que están muy rostrales, especialmente en clivus que están horizontalizados y más altos. Aunque cada vez este abordaje se realiza con menos frecuencia, dado el advenimiento de la endoscopia, sería una opción en las instituciones donde no se encuentre con el endoscopio. Uno puede asociar otras variables a este abordaje. Uno puede dividir el paladar blando si uno requiere también llegar a regiones más caudales. Complicaciones con este tipo de abordajes transorales. Se han descrito dehiscencias de la pared faríngea, es algo que no está frecuentado, que uno puede hacer un cierre adecuado por visión microscópica. Se han descrito insuficiencia velofaríngea, especialmente cuando se hace una división del paladar. Esto altera de forma severa lo que es la deglución. Infecciones, disfagia y fístulas de líquido seborrheico. Bueno, eso es en cuanto a los abordajes transorales. Ahora vamos a ver los endoscópicos. Uno de ellos es la endoscopia transoral. Este abordaje endoscópico me permite una exposición desde el tercio inferior del clivus aproximadamente hasta el disco intervertebral C2, C3. Las ventajas de este abordaje son varias. Uno con los lentes de 30 grados no tiene necesidad de ver el paladar blando. Se puede usar en pacientes que tienen una distancia interincisiva menor de 2.5 centímetros y el paciente puede estar en cualquier posición, tanto flexión como extensión de cuello. ¿Cuáles son las desventajas? Uno, el principal es esto, las dificultades en el cierre seguro de todas las estructuras aquí a nivel de la pared faríngea, ¿sí? Por endoscopia, la verdad, es difícil cerrar por planos, como si lo puede hacer uno por visión microscópica. Lo otro, por estos abordajes transorales, el retraso en la alimentación y la disfagia. Ahorita miremos el endoscópico endonasal. Estos abordajes me permiten una exposición muy amplia, inclusive desde la base del cráneo anterior, incluye todo lo que es el tercio superior del clivus, y hacia caudal, esto es muy variable. Eso va a estar determinado básicamente por estas dos líneas, la nasopalatina o la línea palatina. O sea que el nivel caudal a intervenir por un abordaje endonasal endoscópico es muy particular en cada paciente. Entonces, estas dos líneas son los principales determinantes en qué pacientes se benefician de un abordaje endoscópico endonasal. ¿Cuáles son las limitaciones de este tipo de abordaje? Uno, la exposición caudal, bastante limitada. El cierre faríngeo es difícil, como lo hemos nombrado, y pacientes con narinas pequeñas, pues vamos a tener dificultad con la introducción de los elementos de trabajo. Ventajas: menor edema en la lengua, menor edema en faringe, una rápida extubación, la nutrición se puede iniciar de forma temprana y se ha asociado con bajas tasas de infección. Miremos aquí, esto es un ejemplo de cómo es la visión a través del endoscopio, haciendo un abordaje a una malformación del neuróneo cervical. Al compararlo con los abordajes microscópicos, vemos que el campo quirúrgico es mucho más limitado, pero es posible hacerlo y de hecho hoy en día
siempre se tiene como una de las principales opciones de manejo. Entonces, aquí les traigo este algoritmo. Este algoritmo lo propone el doctor Meneses, como les digo, una amplia experiencia en la patología del núcleo cervical. Y me parece que es muy viable y muy fácil recordarlo. Entonces, cuando llega un paciente con alguna alteración del núcleo cervical, lo primero que tenemos que determinar es si el paciente tiene compresión o inestabilidad. Si el paciente no tiene ninguno de estos, simplemente lo seguimos, pero si el paciente tiene compresión o inestabilidad, el siguiente paso es mirar si reduce o no. Entonces, si reduce la compresión y es crónico, se recomienda por lo general llevarlo a funcionar. ¿Listo? Si es agudo, si reduce y es agudo, entonces ellos recomiendan inmovilizarlo, la inmovilización externa. Si es estable, se sigue. Si es inestable, funciona la vía posterior. Si la lesión o la compresión no reduce, ellos recomiendan llevarlo a quirófano bajo anestesia general, con bloqueadores neuromusculares, realizar una tracción, a ver si así se facilita. Si definitivamente no reduce, el siguiente paso es mirar a ver dónde está la compresión. Si la compresión es a nivel ventral o es a nivel dorsal. Si la compresión es dorsal, está claro, lo llevamos a una descompresión vía posterior y fijarlo si está inestable. Y si la compresión es ventral, debemos determinar en qué nivel está la compresión, si a nivel de la nasofaringe o la orofaringe, y así definir de qué abordaje se beneficia más el paciente. Si está inestable, pues fusionarlo. Bueno, entonces como conclusiones, la displasia de la unión occipitocervical es una patología, la verdad, poco frecuente, pero de un alto reto médico-quirúrgico. Siempre que nos enfrentemos a este tipo de pacientes debemos hacer un abordaje terapéutico escalonado, siempre intentar la tracción, y si esto no funciona, definir cuál es la mejor vía de abordaje para poder descomprimir a este paciente. Obviamente, gran parte de las compresiones pueden ser ventrales y debemos estar familiarizados con estos abordajes, y es obvio que requiere una participación de equipo multidisciplinario constituido por neurocirujanos, especialistas de base del cráneo, de columna, de fisiatras y rehabilitadores. Entonces vamos a pasar con la resolución del caso. Retomemos aquí de nuevo, paciente de 10 años, con una invaginación basilar, una retroflexión de la odontoides, anomalías en el desarrollo óseo con hipoplasia de cóndilos, alteración en la función del arco posterior de C1, cuadriparética, casi postrada la paciente. Esa paciente nosotros la llevamos a tracción cervical, como lo dice las guías. La paciente inició con, si iniciamos la tracción con 1 kilo, lo empezamos hasta 3 kilogramos, bajo sedación, esto se hizo con relajación. Observen aquí, ya teníamos el peso máximo tolerado por el paciente, pero no logramos una adecuada reducción de esta compresión. Por lo tanto, decidimos llevarla a un abordaje vía anterior. Esta paciente, recuerdo que se operó en el 2014, entonces se hizo un abordaje transmaxilar tipo EFO. Miren que este abordaje nos permite una adecuada exposición a nivel craneal, más o menos a nivel caudal del disco C2-C3, que es donde estaba la patología de esta paciente. Nos apoyamos de navegación, ¿sí?, para llegar de una forma adecuada a la recepción de la odontoides. Estas imágenes de la vía anterior, una cirugía plástica para el abordaje tipo LIFOR. Y les quiero mostrar algo interesante. La paciente tenía al inicio de la intervención quirúrgica un aplanamiento de todos los potenciales motores de las 4 extremidades, y este es la monitoría posterior a la descompresión, de recuperación de los potenciales. Después de llevarla a la vía anterior, hicimos una vía posterior para estabilizar. Y miremos aquí la comparación de las imágenes. Esto es prequirúrgico, la vista coronal. Miren la vista o la imagen postquirúrgica de esta paciente. Una adecuada recepción de odontoides. Aquí la vista sagital. En la imagen prequirúrgica, observen aquí la imagen postquirúrgica. Una adecuada descompresión de la núcleo cervical con su fijación a nivel occipitocervical.
paciente la fijamos hasta C5, esto fue el manual que se le colocó, esto fue 10 días posquirúrgico, observen a un paciente tolerando ya la vía oral, esto es un mes, una cita control, una paciente que ya lograba deambular cuando se le dio el alta, ya tenía una fuerza de 4, y esta imagen nos la envió la semana pasada una paciente que es independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Bueno, muchas gracias, eso es para el día de hoy. Oscar, nuevamente, aprovechando que están aquí los cirujanos infantiles, ¿ustedes tienen algunas otras consideraciones cuando se exponen a un paciente con invaginación basilar? Digamos, o sea, ¿cómo se pueden clasificar o catalogar las invaginaciones basilares de tal forma que se pueda predecir el pronóstico de la tracción y también el tratamiento que finalmente puedan recibir? ¿El doctor Salas tiene algún comentario? Hola, muy buenos días. Primero felicitar al expositor por la revisión del tema, me parece que es muy clara y es una introducción muy interesante a este tema que es bastante amplio de estas malformaciones en la unión occipitocervical. En realidad estos niños con invaginación basilar son casos infrecuentes. Nosotros cuando tenemos estos pacientes seguimos también los algoritmos o las recomendaciones que se estaban mencionando y la tracción desde el punto de vista quirúrgico es un primer paso. Pero algo que es importante en el momento del diagnóstico es que nosotros esa resonancia magnética la hagamos dinámica. Nosotros podemos tener pacientes con invaginación basilar desde edades muy tempranas y otros tipos de malformaciones occipitocervicales, incluso en pacientes menores de 1 año de edad. Entonces la resonancia magnética dinámica es de mucha utilidad. Estos niños se les hace la resonancia estando anestesiados y se hacen los estudios en posición pues, de flexión y en posición de hiperextensión. Eso nos puede ayudar bastante para saber qué tanto con esta simple maniobra puede ayudar a reducir o a mejorar la postura, la posición de la punta de la odontoides en estos pacientes. Realmente predecir qué paciente va a reducir bastante o lo suficiente sin hacer estas resonancias dinámicas es difícil. Muchas veces la decisión se tiene que tomar en forma intraoperatoria y tenemos que tener a la mano pues elementos o herramientas diversas para tomar esa decisión dependiendo de lo que vayamos encontrando con estos niños. La tracción obviamente es un muy buen elemento. La mayoría de los niños al tener una laxitud de sus tejidos y al ser estos procesos, por decir así, menos crónicos que en los pacientes adultos, logran tener una reducción favorable, específicamente en pacientes con invaginación basilar. Pero nosotros tenemos que entrar preparados con diferentes opciones o diferentes alternativas, y es algo que a veces le tenemos que mencionar a los padres, que la cirugía, a veces las decisiones se van a tomar dependiendo de los hallazgos que vayamos teniendo. En el manejo no quirúrgico, algo que ha sido de cierta utilidad ha sido el uso de inmovilizadores tipo papús. Los papús son como una especie de, son parecidos a estas canastillas en las que envuelven a los bebés, los esquimales, y que les mantienen todos apretaditos. Eso se utiliza en niños muy pequeños, menores de 2 años de edad, y es una alternativa que nos permite ganar tiempo en la medida que vamos viendo cómo estas alteraciones de la unión craneocervical se van desarrollando, y tenemos que hacerle seguimiento pues, muy frecuente a esos niños. Para niños más grandes se pueden utilizar también sistemas o dispositivos de halo chaleco, que nos permite también ver cómo va progresando la tracción y la inmovilización en esos pacientes. Es una alternativa cuando no tenemos unas buenas herramientas o unos buenos elementos para
anatómicos para hacer una fusión satisfactoria y nos permite ganar tiempo también de estos niños. Obviamente es muy importante que con el equipo de ortosis que estemos trabajando, que ojalá sean institucionales, sean miembros del hospital, pues se puedan desarrollar buenos alochalecos para que sean bien tolerados por los niños. Algunos ya en situaciones cuando los niños tienen una anatomía más favorable se puede considerar pues ya hacer manejo quirúrgico incluyendo fusiones, instrumentaciones, y las alternativas son varias dependiendo de la edad de los pacientes. En niños muy pequeños somos más partidarios de fijaciones con alambres, uso de injertos que pueden ser autólogos, usualmente se pueden tomar de costilla, o también se pueden tomar algunos injertos de los propios huesos del cráneo que puedan ayudar con la fusión, cuando son unas fusiones pues muy delicadas, y se pueden complementar también con inmovilizaciones externas en el postoperatorio. Y para los niños más grandes, uno ya puede empezar a considerar en preadolescentes el uso de fijaciones o de instrumentaciones, como en el caso que mostraron ustedes, que me parece que se resolvió excelentemente. La otra pregunta que más temprano no pude contestar era si había como forma de predecir, creo que entendí que era qué forma de predecir qué pacientes podían evolucionar o progresar cuando tenían este tipo de anormalidades. Bueno, yo creo que la gran mayoría de los neurocirujanos, la patología más frecuente que vamos a encontrar van a ser los pacientes con hernia de amígdalas, un Chiari tipo 1. Pues es muy importante que recordemos que aunque este es el diagnóstico con el que pueden llegar muchos de esos pacientes, no podemos pasar de alto la presencia de malformaciones en la unión cráneo-cervical, y esto es algo que se ve con una cierta frecuencia. Hay niños que tienen su malformación de Chiari y nos enfocamos únicamente en hacer la descompresión, y después de que queda descomprimido pues se le da de alta al paciente y no se le hace seguimiento. Pero es muy importante, y esto me lo recalcaba siempre el doctor Sergio Caballero, ver muy bien cómo está la anatomía ósea de los niños, porque si tiene cualquiera de estas malformaciones asociadas, y él resaltaba mucho, por ejemplo, la presencia de plativase asociada al Chiari, esos niños muy seguramente van a evolucionar hacia una inestabilidad occipitocervical. Entonces, después de haber hecho la descompresión, hay que hacerles un seguimiento muy cuidadoso, muy estricto, pero en la gran mayoría de los casos no se hace de entrada una fijación o una estabilización occipitocervical cuando el mayor problema de descompresión no es Chiari. Obviamente, cuando ya hay signos de inestabilidad, sí, en ese sí se tiene que hacer de entrada ambos procedimientos. Ese es un tema muy interesante y nuevamente, digamos, nos gustaría que el doctor Salas y los otros participantes nos aclararan un poquito más de ese tema. O sea, eso es cierto, o sea, muchos pacientes se diagnostican como Chiari, muchas lecturas de resonancia, obviamente, pues, por radiólogos que, digamos, que analizan las cosas desde un punto de vista muy más superficial, diagnostican Chiari, pero hay pacientes que tienen más que un Chiari, o sea, tienen una deformidad del león occipitocervical. ¿Ustedes en qué casos consideran que una descompresión suboccipital no es suficiente? Digamos, el doctor Salas habló algo de inestabilidad, pero ¿en qué términos se define esa inestabilidad, o en qué términos se define la gravedad de la malformación o de la displasia de la unión occipitocervical que pueda predecir que la descompresión estándar del Chiari no sea suficiente? Sí, hay algunos puntos importantes. Como le mencionaba, la presencia de plativase a veces es un factor predictor de que el paciente pueda hacer después inestabilidad. Puede haber obviamente otras anormalidades asociadas, y específicamente hay que prestar atención a displasias de los cóndilos occipitales y de la unión occipito C1, porque esos pacientes pueden llegar a ser, así sea únicamente la presencia de una hernia de amígdalas, de un Chiari, la asociación con displasias de los cóndilos occipitales pueden asociarse después a inestabilidad en esos pacientes. Ya existen otros casos más evidentes en los cuales ya tienen, por ejemplo, asociado a anomalías graves como una invaginación basilar, en los que probablemente sea una compresión muy, muy severa, y hay asociado un Chiari, ¿sí? No solo la compresión por la odontoides, sino también hay asociado a un Chiari, pues uno de entrada sería más partidario hacer la descompresión quirúrgica asociada también a procedimientos de estabilización y de fusión de la columna.
Doctor Salas, para puntualizar una cosa que es muy importante, usted ahorita habló de resonancia dinámica. La resonancia dinámica en flexión a usted le ayuda a tomar una decisión quirúrgica en un paciente con las características que ya mencionamos. Sí, doctor Giraldo, nosotros lo que hacemos es hacer secuencias sagitales T2 en posición neutra y se hace posiciones también de extensión y en algunos casos también de flexión. Y esto puede tener alguna utilidad para pacientes, para pacientes que inicialmente aparentan ser asintomáticos y en los que se hace un diagnóstico de forma incidental. Ese es el primer caso. Podemos tener niños que por algún motivo se les hace resonancia del cerebro y se les alcanza a ver pues alguna compresión en la unión cráneo-cervical. Esto no es infrecuente y la realización de estos tipos de resonancias nos permite definir si esos niños necesitan tener alguna inmovilización durante los primeros años de vida o no. Entonces, ese es un primer caso. Le hacemos las secuencias en flexión, extensión y neutra o únicamente en sagitales T2. Con eso podemos hacer unas resonancias que son relativamente rápidas y obtener información, y pues eso se tiene que hacer obviamente bajo anestesia general y idealmente pues que uno pueda estar presente en el momento de la realización de la resonancia. Nosotros hemos visto niños con los que simplemente con hacer esta movilización, que obviamente el anestesiólogo no la va a hacer, los técnicos de radiología tampoco se comprometen a hacerlo, y algunos niños pueden hacer cambios hemodinámicos, entonces hay que estar muy pendientes durante la realización de sus estudios y nos puede cambiar la conducta. Para niños más grandes en los cuales sospechemos que haya inestabilidad y que las radiografías nos lo sugieran, la realización de las resonancias dinámicas también nos pueden brindar una información extra, porque los cambios en el flujo o en la presencia de líquido cefalorraquídeo anterior y posterior al cordón nos pueden guiar y nos pueden orientar también sobre qué tan buena es la posibilidad de hacer una reducción en esos pacientes que permita tener pues un espacio adecuado en ese miembro cervical. Entonces sí se indica con cierta frecuencia. Profesor, profesor, qué pena, yo hay un aporte. Quizá uno de los hallazgos imaginológicos que nos ayudan a predecir que haya una adecuada reducción o no reducción de aquellas lesiones y invaginaciones, tanto en el contexto de un paciente con un Chiari 1 plus o una malformación compleja de Chiari 1, son el ángulo de PVC2, que nos ayuda a predecir que se dé o no se dé, o la clínica sea secundaria a la compresión anterior del tallo. Entonces, este ángulo nos ayuda como a predecir cuántos milímetros está más allá de lo permitido, que se considera pues se considera patológico por encima de 9 milímetros. Lo otro que nos ayuda como a predecir que haya una reducción o no es el ángulo clivus canal. Se considera patológico el ángulo clivus canal en los pacientes con una deformidad de la unión cráneo-cervical, digamos una invaginación de la odontoides, un ángulo menor de 125 grados. Claro está que esto no nos ayuda a predecir el sitio por donde nosotros debemos entrar a hacer la odontoidectomía. Hay estudios que dicen que la odontoidectomía se debe preferir una vía anterior cuando este ángulo clivus canal está por debajo de 115 grados. Siendo patológico desde 125, usted lograría reducirlo por 125 hasta 115 por una vía posterior. Pues hay muchos autores que se inclinan siempre por la vía posterior, pero hay estudios pues con una validez que indican que por debajo de estos grados es mejor hacerlo por una vía anterior, porque las complicaciones son menores. Claro está, después de una adecuada, si usted logra reducir el ángulo, si usted después de una tracción, pues si un adecuado monitoreo electrofisiológico lo logra reducir, sería lo ideal, ¿cierto? Hacer una fijación y no hacer la odontoidectomía anterior por las complicaciones. Sin embargo, yo creo que estos ángulos y la línea de PVC2 nos ayudan mucho a predecir esto. Algunos autores dicen que la línea de PVC2 por encima de 15 milímetros, pasado de lo normal, de la normalidad, tampoco se asocia a buenos resultados por una vía posterior. No sé, profesor Gustavo, ¿usted qué nos dice acerca de este tema? Sí, realmente a eso era lo que
de pronto yo me refería o quería pues hacer un poquito más de claridad y realmente hay algunos parámetros que pueden predecir cuando un paciente definitivamente necesita una vía anterior, era lo que vos te referías, Rubén, cuando un paciente, digamos que la unión vulvomedular está lo suficientemente deforme como para pensar que una fusión occipitocervical no es suficiente, se debiera considerar una descompresión anterior. Eso yo creo que también es un tema que está como en discusión. Algunos hablan que cuando la unión vulvomedular tiene una angulación de, de menos de 125 grados y algunos, como vos decís, llegan hasta 115 grados, pues definitivamente se debiera considerar porque una descompresión posterior o una fusión occipitocervical no es suficiente para prevenir la mala evolución neurológica de los pacientes. Pero ese era como el punto que yo quería discutir, Rubén. Muchas gracias. Héctor tiene una pregunta. Héctor, activa el micrófono. Bueno, mientras Héctor activa el micrófono, ¿alguien más tiene otra pregunta, otro comentario? Sí, doctor González. Aló. Buenos días, Adelante. con Enrique Osorio. Buenos días. Buenos días. Bueno, simplemente quería hacer una anotación en el sentido de que todos estos problemas de la base del cráneo, de la unión cráneo-cervical, tienen que ver mucho con problemas de inestabilidad. Eso ha sido bien descrito por Atul Goel, con una amplia experiencia, y muestra cómo incluso en casos de Chiari que se ven muy fijos, también son secundarios a inestabilidad. Desde luego la invaginación basilar y es un problema fundamentalmente de inestabilidad. Por eso los estudios radiológicos dinámicos preoperatorios son fundamentales. Y un estudio que no hay en todas partes resonancias, pero la escanografía es un estudio muy importante, incluso si uno tiene una resonancia, porque nos va a mostrar la parte ósea exactamente y además nos va a mostrar las dimensiones de los pedículos y demás. Entonces, un TAC dinámico preoperatorio es hoy en día algo que no debe dejarse de hacer en ningún paciente que tiene un problema cráneo cervical. Y la fijación en la mayoría de los casos, de estos casos, se pueden resolver por vía posterior. Pero la resolución por vía posterior no es solo la fijación directa C1, C2, sino es esa fijación antes de la fijación. Es muy importante que durante la cirugía que se debe llevar, yo no tengo experiencia con niños, pero en adolescentes y adultos se debe llevar normalmente con una tracción cervical y durante la cirugía es muy importante, incluso en pacientes que no se ha visto inestabilidad en el TAC preoperatorio, la apertura de la articulación C1, C2 y el retiro del contenido articular y la colocación de injertos interarticulares es fundamental porque al abrir esa articulación se logra reducir incluso aún más la invaginación. Y por lo tanto, son esos dos aspectos fundamentales. Uno, el estudio dinámico preoperatorio, en donde el TAC es fundamental. Y en segundo lugar, en el transoperatorio, la apertura, la resección de la articulación, del contenido articular y la colocación de injertos intraarticulares y ahí sí la fijación C1, C2. E incluso el doctor Goel, y eso ya está más discutido, en pacientes que son solamente Chiari,
que no tienen invaginación y que no se ve inestabilidad. Incluso él considera que es un problema de inestabilidad y solo haciendo la fijación C1, C2 sin decompresión del occipital, él considera que es suficiente y tiene una larga experiencia. Ese es un aspecto más discutible que lo anterior. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Ignacio. Doctor Romero, adelante. Aló. Bueno, yo quisiera hacer varios comentarios. Uno de ellos es el hecho de como bien se comentó y lo comenté al principio, el ángulo clivocanal permite... Doctor Jaramillo, adelante. Te estamos poniendo el tag sagital. ¿Aló? 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 Profe, lo estamos escuchando, profe. Ah, ok, muchas gracias. Te quisiera hacer varios comentarios. Uno de ellos es que el ángulo clivocanal predice... Doctor Jaramillo, adelante. Active el micrófono. ¿Puedo hablar yo o va a hablar Héctor? ¿Aló? Habla Oscar, que yo espero. Gracias, Héctor. Adelante, Muchas gracias. doctor Romero. Muchas gracias. Adelante, Quisiera hacer varios doctor comentarios. El Romero. ángulo clivocanal es un ángulo predictor del grado de compresión anterior y predictor en alguna medida si se requiere un abordaje doble. Yo tengo cierta reserva con los estudios dinámicos cuando la compresión es severa, ya sea estos estudios dinámicos hechos por tomografía o por resonancia, porque si la compresión es severa, como la de este caso, realmente me daría mucho miedo realizar un estudio dinámico que implica hacer una flexión y extensión forzada y con la posibilidad de agregar un daño medular adicional. El otro tema, pero yo realmente tengo pocos casos de este tipo, me ocurrió durante la residencia, un paciente con unas características similares, se le hizo la odontoidectomía anterior trasoral con el doctor Giraldo, y ese paciente cada vez que lo aspiraba o le hacía un movimiento del cuello por la inestabilidad que tenía, hacía alguna tracción y el paciente reduce y se descomprime la parte anterior, la parte ventral con la reducción, solamente estabilizo por vía posterior. Si tracciono y no hay reducción y la compresión anterior persiste, prefiero primero operar por detrás, hacer una descompresión suboccipital amplia, porque de alguna forma cuando uno entra por delante, hacer el abordaje trasoral para sacar la odontoide, uno siempre ejerce una cierta presión sobre la odontoide, y si el margen de la médula es estrecho, puede terminar uno agregando un daño a la médula adicional. En estos casos, si el paciente reduce, solamente estabilizo por detrás con la descompresión adecuada y listo. Si el paciente no reduce, aún así, pero puede ser un sesgo por los antecedentes que tuve, hago la estabilización posterior, descomprimo el occipital, porque de esa forma cuando hago el abordaje transoral ya la columna va a estar estabilizada y me va a permitir un cierto rango de movimiento de la odontoide. Si yo llevo a este paciente primero a la vía anterior, la depresión que algunas veces hace durante la resección de la odontoide puede empeorar el déficit neurológico. Yo he tenido solamente una experiencia de una resección endoscópica que la hice con otorrino y no en un paciente de estas características, era una paciente con una artritis reumatoidea. Fue un abordaje menos cruento, menos sangriento, pero vuelvo y digo, la experiencia de un caso, eso lo deja a uno cerca a la inexperiencia, porque no tengo una experiencia marcada en esto. Pero yo recomiendo siempre que se haga primero la vía posterior. Y si hay que hacerlo de odontoidectomía, sea cual sea la ruta que se escoja, hacerlo como en el segundo tiempo quirúrgico. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quiero hacer un comentario, aunque yo no soy experto en columna, pero yo sí, en esta foto, esta reconstrucción, donde se ve la imagen pre y la imagen post de la odontoidectomía, vemos que la resección de la odontoides prácticamente es la punta. Entonces se pregunta uno en este paciente si fue el abordaje posterior
y la estabilización posterior el que en realidad obtuvo el mejor resultado del paciente. Y si ese es el caso, un abordaje tan mórbido en la parte anterior, ¿qué fines cumplió? A ver si de pronto alguien me resuelve la duda. Gracias. Sí, doctor Jaramillo. Eso es un tema que inclusive es muy actual y hay varios artículos que lo tratan. En el corte coronal se ve que resecamos todo lo que tenía de odontoides. Lo que pasa es que si ustedes ven en la reconstrucción coronal inicial, no solo está invaginada la odontoides, sino también parte del cuerpo de C2. Ustedes ven como las masas laterales están completamente laterales. Pero hay algunos artículos y algunas series recientes muy interesantes donde hablan de release anterior. Pareciera que muchas veces ni siquiera puede que sea necesaria la odontoidectomía, sino hacer un buen release anterior. Entonces, hay autores que describen técnicas, inclusive transorales y más recientemente transcervicales, o sea, retrofaríngeas, donde se eliminan o se cortan el longus capiti, el longus coli, el ligamento longitudinal anterior, y en ocasiones, como comentó el doctor Osorio, se liberan las cápsulas facetarias de C1, entre C1 y C2, y eso favorece la reducción odontoidea. Entonces, aunque en este caso pues se resecó la odontoides, o sea, lo que había de odontoides, y si uno hubiera querido hacer una resección, digamos, más amplia, o en el caso de que fuese necesario, habría que resecar una parte del cuerpo de C2. Pero nosotros pensamos que en esta paciente, aunque la resección odontoidea muy probablemente, si se hubiera dejado, si hubiera sido pues como el único método de descompresión, muy probablemente no hubiera sido suficiente, pero aparentemente el release que se hizo fue el que favoreció la reducción de la odontoides y por lo tanto la descompresión, como se ve en las imágenes de control. La reconstrucción de un paciente con estas características definitivamente tiene dos cosas. O sea, lo primero es la descompresión anterior, el release, y lo segundo es la corrección de la deformidad occipitocervical mediante la técnica pues, de instrumentación occipitocervical. Entonces, las dos cosas son las que finalmente resuelven la patología de la paciente, la descompresión más la corrección de la cifosis de la unión occipitocervical, como se ve en la tomografía. Yo tengo una pregunta para los que manejan niños. ¿Cómo manejan la tracción cervical en niños pequeños? ¿Cuáles son los parámetros en cuanto al peso? ¿Qué instrumental usan? ¿Qué tipo de aros usan? Porque realmente, pues, como ya algunos han dicho, es un procedimiento que ha entrado en desuso más como por desconocimiento o por no utilizar digamos, las herramientas necesarias en algunos casos, pero ustedes cómo la usan, porque es difícil manejarla en niños, o sea, el hueso es blando, riesgos de falla, una cantidad pues de problemas. Doctor Giraldo, sí, de acuerdo. Acá en nuestro medio no utilizamos muy frecuentemente la tracción por tiempo prolongado en niños, pero yo pienso que ha sido más una cuestión como de escuela y de tanto cultural, y que siempre hemos escuchado que es muy complejo y que es muy difícil. Entonces, pero pues, el año pasado tuve la oportunidad de ver cómo el grupo de Columna manejaba esos pacientes y en realidad le hacían tracción cervical a niños pues, muy pequeños, y ellos utilizaban mucho, como les mencionaba, la chalecos o otros tipos de tracción. Las claves, pues, como que uno veía que ellos, para que ellos tuvieran éxito, eran, como tú mencionas, la anatomía del hueso del cráneo es muy delgado, entonces es importante ver en estudios preoperatorios de pronto dónde se van a localizar los pines y a intentar evitar las partes donde se vea que el hueso es más delgado. Lo segundo es que la cantidad de pines que se utilizan en los niños es mayor, entonces se pueden utilizar, en vez de utilizar únicamente 4 pines, se utilizan 6, 8 pines, a veces colocan pines dobles, uno al lado del otro para
ayudar a distribuir un poco mejor la presión que se ejerce sobre el cráneo. Estos procedimientos no se pueden realmente utilizar en niños que tengan todavía fontanelas abiertas, o sea que usualmente son niños en los que se realiza por encima de los 3-4 años de edad. En muchos de estos casos también veía uno observaba a los niños con tracciones y las montaban en dispositivos, bien sea en la cama que les permitía mantener la alineación, o algunos también se los montaban en las sillas de ruedas. Entonces los niños pueden estar en una silla de ruedas y encima tenía como una especie de soporte que mantenía la tracción cuando los niños estaban sentados y les mantenía pues la tracción verticalmente. Yo pienso que sí, la dificultad que tenemos ahora en nuestro medio es lograr o poder implementar esos recursos, pero existen y son usados en otras lugares, y yo pienso que estamos todavía en deuda de intentar implementarlos acá en nuestra población. Realmente yo veía grandes cantidades de niños pues que no los trataba yo, sino que los trataba el grupo de columna, y que andaban por el hospital con sus chalecos o con sus tracciones y totalmente tranquilos, los niños completamente adaptados, hacían sus actividades pues normalmente mientras les estaban realizando la tracción o la inmovilización. Entonces es algo que sí es factible hacer, y pienso que lo que se requiere es también más como crear estrategias en nuestras instituciones para que esos equipos de ortesis, de ortóptica, de ortesis, pues lo manejemos en la institución y que podamos conversar con ellos y pedirles específicamente qué es lo que necesitamos para los pacientes. Doctor Salas, ¿alguna recomendación en cuanto al peso? ¿Cómo se maneja el peso en los niños? Sí, los valores de los pesos en los niños son diferentes. Cuando uno quiere realizar tracción, usualmente se utiliza 1/10 parte del peso corporal del paciente. En algunos pacientes hasta 1/8 parte del peso corporal. Y también lo otro que se tiene que definir es el tiempo de duración de la tracción, que en estos niños pues con la invaginación basilar usualmente no tienden a ser tiempos pues tan prolongados, y lo más frecuente es que sea menos de 2 semanas de tracción. Completamente de acuerdo. Inclusive niños dicen que mayores de 8 años se puede usar hasta un sexto del peso corporal, pero obviamente pues manejándolo con mucho cuidado. Lo que dice el doctor Salas es muy interesante. Cuando uno está expuesto a algún centro donde manejan deformidades, las tracciones cervicales son de todos los días. Por lo tanto, siempre hay que tenerla en cuenta para el manejo de la deformidad espinal en general. ¿Algún otro comentario, profesor Ignacio? No, señor, por aquí no tenemos más comentarios. Yo quisiera saber si alguien más tiene experiencia, alguno de los cirujanos de base de cráneo tiene experiencia en resecciones transorales de lesiones de la unión occipitocervical. Resecciones endoscópicas, o sea, resecciones abiertas, pues obviamente en el servicio hay una experiencia, digamos, aceptable, pero resecciones endoscópicas de la unión occipitocervical, ¿alguno tiene experiencia? Bueno, parece que nadie más tenga experiencia. Ya la reunión va siendo larga, pero de todas maneras voy a hacer unos par de comentarios. Lo primero es que en las conclusiones me pareció muy válida la afirmación de que este es un trabajo para hacerlo en equipo y que se necesita que haya un grupo que en forma progresiva tenga experiencia. Y también veo que con mejores equipos y mejor técnica, indudablemente que hay mejor resultado. Yo no sabía que habían hecho este tipo de cirugías antes, y me gustaría que se reportara, que quedara la constancia escrita, porque
eso mide como el avance de la neurocirugía. Yo no recuerdo que durante mi entrenamiento ni mi ejercicio se hicieran cirugías transorales, o siempre habían problemas cuando se proponían. Entonces, ese es el comentario. Y lo otro que yo no sé si fue que me perdí un momento, no vi si las cirugías, la cirugía se hizo en 2 tiempos o en un tiempo, no más. Eso es lo que quería saber. Se hizo en 2 tiempos, profesor, se hizo en 2 tiempos. Se hizo en 2 tiempos. Definitivamente, de las técnicas endoscópicas, pues tenemos que seguirlas desarrollando en nuestro medio. Yo pienso que esta es una de las indicaciones, digamos, más interesantes, considerando la morbilidad que generan todos estos abordajes transfaciales. Desafortunadamente no tenemos los instrumentos, inclusive en esta técnica pues que es abierta y muy cruenta, los instrumentos para llegar hasta la punta de la odontoides eran muy cortos, o sea, fue una cirugía que implicaba mucha incomodidad y exigencia técnica para llegar allá con la fresa hasta una posición tan posterior, pero definitivamente tenemos que seguir desarrollando y, digamos, actualizando los instrumentales para que esto se pueda hacer. Desafortunadamente son casos raros, pues, o sea, no tenemos un volumen tan alto de casos como para hacer este tipo de exigencias, pero bueno, usamos todo lo que teníamos a la mano, la neuronavegación ayudó bastante, y creo que pues el resultado final afortunadamente fue favorable. Bueno, pero esos equipos generalmente son costosos y el volumen quirúrgico no es mucho, pero es absolutamente justificable tener en un centro estos equipos porque la diferencia en los resultados es enorme cuando tengan esos instrumentos. Entonces, y claro, la conformación de los grupos o del grupo que lo haga permite que justifique eso. La patología no es que sea tan extraña. Yo pienso que hay bastantes casos relativamente. Comentario. Gustavo. Sí. Adelante. Sí, no, en cuanto a la pregunta que hacía, yo creo que para la recepción de la odontoide, la endoscopia definitivamente es una ventaja, porque te permite incluso en algunos casos no tener que hacer el abordaje transoral, sino que incluso dependiendo de la relación con el paladar y a qué altura esté la odontoide, incluso uno lo puede hacer transnasal. Y como tú dices, el uso de la ayuda, la imagen guiada por navegación es importante. En muchos casos uno pudiera hacerla incluso sin navegador. Obviamente es más compleja la situación. Yo los primeros casos que hice así, no tengo mucho, pero he hecho los primeros que hice los hice sin navegación, usando la proyección en 2 planos para guiarme con el intensificador de imagen. Pero definitivamente es más seguro, más rápido y más práctico hacerlo con la ayuda del navegador. Realmente el acceso a la zona no es tan difícil y yo creo que la endoscopia tiene una ventaja muy grande con relación a como nosotros lo hacíamos anteriormente por vía abierta transoral. Entonces yo creo que es algo a lo que se le puede seguir trabajando porque la técnica realmente no es tan compleja como los abordajes, digamos, a un tumor de clivus o otro tipo de lesiones que nosotros hacemos en la base de cráneo. De acuerdo, Jonathan, muchas gracias. Jonathan, yo te pregunto, ¿a partir de qué edad puedes hacer esa cirugía puramente endoscópica o asistida por endoscopia? ¿Cuál pensarías tú que sería el límite de edad, considerando que algunos pacientes pues, son pediátricos y
y la anatomía de todas formas de la cavidad nasal puede ser pequeña, puede ser reducida. No sé qué opinión tengas. Pau, yo creo que ahí casi que depende de la anatomía, porque realmente a diferencia de lo que yo haría si yo voy a entrar a la hipófisis donde yo necesito mirar la neumatización, yo creo que aquí realmente eso es una cosa secundaria, ¿cierto? Entonces, básicamente sería mirar la facilidad anatómica que tenga el paciente más que la edad.